Vamos a empezar a trabajar con la función buscar B o consulta B y vamos a aclarar que existe la función buscar B o consulta B según la versión del Excel, pero que trabajan exactamente igual ambas funciones. Nosotros en el ejemplo que vamos a ver a partir de este tutorial desarrollaremos el video tutorial en base a la función buscar B a modo de ejemplo. Cuando en Excel contamos con una base de datos, muchas veces debemos repetir valores que tenemos cargados en otros lugares del mismo libro o también quizás en otro. Para eso vamos a comenzar a trabajar en este tutorial con una guía práctica para la función buscar B y veremos uno a uno los parámetros que utiliza la función buscar B como están viendo en pantalla. El primer parámetro, comenzamos a escribir la función con igual, buscar B. Vemos cómo Excel reconoce de acuerdo a la configuración que estamos empleando. Y lo primero que vamos a buscar cuando abrimos el paréntesis es el valor a buscar. Nosotros allí indicaremos la celda que contiene el valor a ser buscado en el bloque de la base de datos. Ese valor se buscará en la primera columna de la base de datos y de la primera fila que coincida es de donde se extraerá el resultado. Después del punto y coma tenemos el número del bloque o el rango, que es el nombre al bloque de la base de datos, como estamos viendo en este caso, en donde se buscan los valores y de donde se extraen también. Se puede indicar el rango de celdas del bloque, pero se lo debe hacer utilizando en este caso direcciones absolutas. Seguimos con otro punto y coma y vamos a ver el número de columna a extraer, que va a ser el valor de qué columna, segunda, tercera, cuarta, devolverá la función. Es decir, que por ejemplo si tenemos un 3, devolverá de la fila que corresponda el valor de la tercera columna. Y por último, seguimos con el punto y coma o coma, tenemos el valor de falso, que este parámetro toma este valor, pues trabajaremos en este caso con bases de datos que no necesitan estar ordenadas por su primer columna, ya que buscaremos valores exactamente iguales. Ahora vamos a completar esta planilla utilizando la función de buscar, que es el archivo, como lo ven, de IVA ventas, y tenemos en la hoja clientes del bloque datos y ese bloque, como ven, lo vamos a ir utilizando para extraer información de nuestros clientes e ir completando el bloque resumen, como lo ven ahora, que se encuentra en la hoja de ventas. Vamos a continuar trabajando con el bloque resumen en este caso y vamos a cargar los números de clientes para los que tenemos que completar el resumen, que como ya lo ven, algunos ya tenía cargados, pero voy a ingresar el número 11, 12 y 15. También vamos a completar para cada uno de ellos, como estamos viendo, el subtotal de facturación, que ya tenemos los datos en la columna J, para continuar trabajando. Ahora, como un segundo paso, vamos a extraer los datos de la razón social y para completar la planilla en la columna de razón social, vamos a comenzar a utilizar la función buscar B. Para escribir esta función conviene hacer lo siguiente. Como vamos a hacer ahora, estoy escribiendo igual, buscar B. Fíjense que como Excel automáticamente ya me da la referencia, es decir, que reconoce la función con esta configuración buscar B y no con consulta B, como puede pasar en otras configuraciones. Abro paréntesis y una vez que abro paréntesis vamos a ver que para completar el primer parámetro no nos conviene escribir la dirección, sino indicarla como lo estoy haciendo con el mouse. Vamos a hacerle un clic, como ven en F8, y Excel, como lo pueden ver, lo está escribiendo y lo va a escribir en la barra de fórmulas como en la celda. Ahora, para pasar al segundo parámetro, vamos a tipear el separador de argumentos que puede ser coma o punto y coma. Yo lo voy a escribir con punto y coma. Desde el segundo argumento vamos a indicar el bloque desde donde se toman los datos. Es decir, que para acceder a la lista de todos los nombres de bloques que están definidos en el libro. En otras palabras, en nuestro caso, recuerden que desde la hoja clientes teníamos definido el bloque datos. Para acceder desde esta hoja
al bloque datos, vamos a presionar la tecla F5 y luego, cuando se nos abre esta ventana, vamos a seleccionar el nombre del bloque datos. Al darle a aceptar, podemos notar cómo automáticamente se cambia el bloque y se seguirá tipeando como si no hubiese cambios, es decir, como si no tuviésemos cambio. Pero desde la barra de fórmulas vamos a ir viendo lo tipeado para corroborar si estamos trabajando correctamente. Vamos ahora, después de seleccionar en este segundo parámetro el bloque, a tipear el separador de argumentos, que puede ser coma o punto y coma. Vuelvo a escribir punto y coma y vamos a pasar al tercer parámetro. Para el tercer parámetro, recuerden que teníamos que tipear el número de columnas que necesitábamos extraer de la hoja clientes, es decir, este bloque datos, y en nuestro caso, como buscamos razón social, leemos las columnas de izquierda a derecha y vamos a tipear, en nuestro caso, el número 2. Punto y coma, volvemos a tipear el separador de argumentos y vamos a utilizar el último parámetro, es decir, el cuarto parámetro, donde vamos a tipear la palabra falso para que sea una coincidencia exacta. Terminamos con Enter y luego vamos a poder notar cómo Excel extrajo el valor que estábamos buscando desde el bloque datos. Luego, como vamos a hacer ahora, vamos a estirar esa fórmula desde el rellenador de fórmula o el manejador de celda de G8, vamos a estirar hasta G21 y vamos viendo, como es una dirección relativa, cómo va quedando. En el caso del número de cliente 15, como pueden ver que no tiene su correspondiente en el bloque buscado, como estamos ahora corroborándolo con el bloque datos, la función nos devuelve este NA, que en realidad significa información no disponible, en inglés not available. En el caso del cliente número 12 también podemos verificar que nos devuelve el número 0, porque si bien en la base de datos está ese cliente como lo podemos estar viendo ahora, pero no tiene información cargada. Y de esta manera podemos ver una diferencia clave para poder leer mejor la función buscar B correctamente. Ahora vamos a completar la condición frente al IVA de cada cliente y también vamos a usar la función buscar B, pero esta vez trayendo la columna número 4, como están viendo, del bloque datos. En la fila 8, el número de cliente a buscar, como están viendo, está en la celda F8. Y así entonces vamos a completar escribiendo de la siguiente manera, desde la celda H8 igual buscar B, F8, punto y coma, datos, punto y coma, 4, punto y coma, falso. Y como podemos ver cómo está quedando, vamos a hacer más ancha la columna H para que se puedan ver los datos extraídos. Es decir, vamos a fijarnos que se ve 3 símbolos numerales. Eso en realidad nos indica que hay que aumentar el ancho de la columna. Ahora vamos a extraer el quit con también la función buscar B, y para extraer el quit de cada cliente, como dijimos, vamos a utilizar la función buscar B, pero vamos a traer la columna número 3 del bloque datos. Para eso, desde la celda I8 vamos a escribir nuevamente utilizando la misma dinámica anterior, buscar B, abro paréntesis, F8, punto y coma, datos, punto y coma, como dijimos la columna 3, punto y coma, falso, coincidencia exacta, cierro paréntesis, presiono Enter y vamos a obtener el valor buscado. Utilizamos, también aplicando la misma dinámica que los ejemplos anteriores, el rellenador de fórmula y vamos viendo cómo prácticamente vamos completando ya esta planilla. Y en el video siguiente vamos a seguir completando las columnas faltantes.